Estamos en la octava conferencia de este curso ¿Quién es Jesús? 10 pasos para conocerlo. Hoy veremos la cristología del Nuevo Testamento. Damos las gracias al Instituto Nacional de Pastoral y al Instituto Pedro Arrupe de Miami, que sube estas grabaciones a YouTube. ¿Cómo explicar esto de que Jesús descendió a los infiernos? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando se habla de infiernos, no es el infierno de los condenados. La cultura en la que se escribieron los documentos del Nuevo Testamento y también en la que pensaba la primera cristiandad, es una cultura que divide como 3 niveles la realidad. Está el mundo de los muertos, el mundo de nosotros, de los vivos, y el mundo de Dios, que está en la altura. Debajo de la tierra, los israelitas pensaban que estaban los infiernos, es decir, los lugares que están debajo. Para los griegos, el Hades, donde están los muertos, el mundo de los muertos. Ahí descendió Jesús, al mundo de los muertos. Pero ese mundo de los muertos tenía como 2 niveles. Si usted recuerda el capítulo 16 de Lucas, está como el seno de Abraham, está donde están los justos junto a Abraham, y está el mundo de los condenados. Jesús va a donde están todos los que han muerto con anterioridad a él para anunciarles la buena noticia también a esos muertos. Hay una homilía del siglo V donde presenta a Jesús saludando a Adán y Eva, dialogando con ellos y también ascendiendo con toda esa multitud de hombres y mujeres que habían fallecido con anterioridad a la venida de Cristo, ascendiendo a las alturas de la gloria. Es lo que Pablo relata en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, hacia el verso 8, capítulo 4, verso 8 y siguiente. Es también una prédica muy primitiva de la iglesia. Este tema, si usted le interesa, lo puede leer en el Catecismo Católico del número 631 en adelante. O sea que Jesús, cuando dice que descendió a los infiernos, se refiere a que Jesús muerto verdaderamente está en el reino de los muertos y se encuentra con toda esa gente. Y desde allá Jesús los va a llevar a la gloria del Padre en su resurrección. Otra pregunta que hacían era, ¿por qué se asocian estas 4 figuras con los evangelistas? Muy fácil. Aquí tenemos una figura humana, porque Mateo se asocia con el Evangelio de Mateo. Mateo es el evangelista que más habla del Hijo del Hombre, en quien se realiza el proyecto de Dios para la historia. Y por eso aparece una figura humana. Como Marcos empieza su evangelio en el desierto, para los judíos el león vivía en el desierto. No me pregunten por qué, pero es así. Y desde siempre el león se asocia con San Marcos. La gente que ha ido a Venecia, yo no he ido a Venecia, pero sé que la catedral está dedicada a San Marcos y ahí aparecen bastantes leones. De Lucas se dice que era médico, y como los médicos sacrificaban siempre un toro a Esculapio para ganarse la protección de esa deidad, pues a Lucas, el médico, lo ponen con un toro. Francamente, no sabemos exactamente si Lucas fue médico, que Pablo menciona a un Lucas médico en una de sus cartas. Y como Juan fue el que más claramente vio la identidad de Jesús como hijo de Dios, como divino, lo representan con el águila.
que es un animalito que tiene una vista bastante penetrante, y por eso Juan es el águila. Y dicen el águila de Patmos, porque la tradición dice que Juan fue martirizado en la isla de Patmos. Venimos pues a esta octava conferencia que trata de las cristologías del Nuevo Testamento. Estamos hablando de qué pensaban las primeras comunidades sobre Jesús. ¿Dónde comienza nuestro saber sobre Jesús? Comienza con la experiencia pascual de los discípulos. Aquellos hombres y mujeres pasaron del desaliento por aquella muerte ignominiosa de Jesús al entusiasmo y la audacia. Algo pasó ahí. Su experiencia pascual les convenció, más allá de toda duda, de que Dios había actuado y había justificado a Jesús. Había actuado a favor de él y había rehabilitado a Jesús, liberándolo de las ataduras de la muerte. Ahí comienza la reflexión de aquellas comunidades sobre Jesús. Con la proclamación sobre Jesús comienza la reinterpretación. Se preguntaban qué es lo que había sucedido, qué significaba para ellos, quién era este Jesús, cómo podrían hacer inteligibles a otras personas estos acontecimientos que tanto marcaban su vida. ¿Qué límites tuvieron aquellos primeros cristianos al hablar de Jesús? Recordemos que todos procedían del judaísmo y expresaron sus experiencias en torno a Jesús con el lenguaje y los símbolos de su tradición. Toda esa gente eran judíos, de modo que fueron formados por los escritos sagrados de su pueblo. Usaron los textos de la Biblia en griego, de los 70 porque la leyenda dice que 70 sabios judíos la tradujeron al griego. Usaron textos cuya canonicidad, es decir, su carácter normativo, era discutido. Y usaron también textos considerados apócrifos, es decir, de autor dudoso. Así empezaron a hablar ellos sobre Jesús. Su esfuerzo por expresar las experiencias sobre Jesús fue continuo. Están empleando un lenguaje heredado y por eso el Nuevo Testamento ofrece multiplicidad de reflexiones sobre Jesús. Ellas muestran un desarrollo evidente acerca de la comprensión que tuvo la iglesia primitiva sobre Jesús. Ellos no llegaron de una vez a confesar a Jesús como el Hijo eterno del Padre, preexistente a toda la creación, etc. No, pero esa alta cristología, es decir, esa reflexión de alto nivel sobre Jesús, no fue simplemente un pensamiento posterior, es muy antigua. Lo que se advierte es que ninguno de los símbolos o imágenes disponibles, heredadas de las tradiciones judías, eran adecuados a la experiencia de aquel a quien llamaban Señor en su oración. Las cristologías más antiguas se originaron durante la predicación primitiva. Aparecen en fragmentos, en títulos, en himnos, en fórmulas que luego quedaron fijadas en los textos cristianos posteriores. Vamos a mirar un ejemplo. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, ya verán qué importante es eso, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, si tú crees que Dios actuó a favor de Jesús resucitándolo, tú estás basando tu fe en algo cierto y estás confiando en Dios. Y esa confianza te coloca en la postura correcta respecto de Dios. En las primeras investigaciones en torno a Jesús, se hacía mucho énfasis en estudiar a Jesús como Mesías, Señor, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. ¿Desde cuándo Jesús fue considerado Señor? Considerar a Jesús como Señor quiere decir considerarlo
como divino. Veamos la reflexión de Raymond Brown. Dice Raymond Brown: observo en el Nuevo Testamento un movimiento retrógrado, un movimiento retrospectivo. Cada vez se atrasa más el señorío de Jesús. Al principio dicen, veremos a Jesús como Señor cuando venga a juzgar a vivos y muertos. La parusía, la llegada de Jesús como juez. Luego van a decir, desde su resurrección. Luego, desde el ministerio. Por ejemplo, Pedro en Cesarea de Filipo. Luego, desde el bautismo. Luego, claramente se ve en la concepción de Jesús. Mateo, Lucas y finalmente en Juan, desde la eternidad. En el principio existía la palabra y la palabra estaba vuelta hacia Dios y la palabra era Dios. Por eso Schillebeeck habla de diversos tipos de cristología, tipo parusía, llegada de Jesús como juez, tipo divino humano, tipo Jesús como sabiduría de Dios y pascual. Otra gente como Hegel, Jesús como último Adán, como hijo de Dios, como espíritu, como sabiduría, como logos. Y los especialistas feministas privilegian la sabiduría. Vamos a recorrer esto. La cristología del Maranata. Jesús es el que viene pronto a juzgar. Jesús es el que ya está reinando en la presencia de Dios. Es la cristología que afirma a Jesús como juez. Arrepiéntanse y conviértanse, dirá Pedro, para que sus pecados sean borrados, a fin que el Señor venga, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que les había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener al cielo, el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Se dan cuenta que aquí hay una afirmación interesante, que casi que el Cristo, Jesús va a ser reconocido con Cristo, como Cristo al momento que venga a juzgar. Pareciera sugerir que Jesús solo será Mesías en su futura venida. Cuando Cristo vuelva otra vez, se cumplirá el reino de Dios. Hay variaciones de esta cristología en varios escritos. Por ejemplo, en la primera a los tesalonicenses, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Esta cristología tiene dos títulos asociados y se emplean en un contexto de revelación apocalíptico. Señor, Mari o Maran en arameo y Kyrios en griego, e hijo de hombre, ¿no? O sea que Jesús es Señor y es el hijo del hombre. Llamar a Jesús Señor, y lo vamos a repetir varias veces, es reconocer que Jesús es divino, tan divino como Dios, el Dios que le habló a los profetas. Y hijo del hombre es aquel que cumple el plan de Dios, el designio de Dios. Estos son los temas de las cristologías más antiguas. La importancia del título Señor. Bueno, mire que este título es el que se usa para Yahweh, para Yahvé. ¿Dónde se puede haber enraizado este título? Llamar a Jesús Kyrios es llamarlo divino, porque Kyrios en griego traducía la expresión Adonai, la palabra Adonai en hebreo. Era un título divino. Entre los judíos palestinos de habla semítica y los de habla griega, era costumbre incipiente denominar a Yahvé Adón, o en griego Kyrios. Decir que Jesús es Señor es llamarlo divino. Es decir, que no se puede entender el ámbito de Dios sin entender a Jesús. Dicho de otra manera, en Jesús se nos ha dado a conocer el Padre, lo divino. Dios mismo se nos ha dado a conocer. Y por eso, muy pronto, dirá Plinio el Joven, a comienzos del siglo II, esta gente se reúne
el primer día de la semana, a dar culto a Jesús como un Dios, dice él. En los 70, Kyrios se empleó para traducir el hebreo Adonai, que es la expresión del santo nombre de Yahvé. Y eso no lo olvidaron los judíos de lengua griega. Puede que el título Señor aplicado a Jesús tenga sus raíces en la figura salvífica, escatológica, que trae la salvación perteneciente a la literatura intertestamentaria. Es decir, esa figura del final de la historia que es recogida en los escritos que se produjeron entre los dos testamentos, ¿no? La carta de Judas, Enoc se va a revelar, Enoc está junto a Dios porque Dios se lo llevó, ¿no? Bueno, pues se usan elementos de esa carta. Puede que el título Señor, aplicado a Jesús, tenga sus raíces en esa figura salvífica. Fitzmayer, Pablo heredó de la comunidad de Jerusalén el título de Señor para el Cristo resucitado. Sabemos que algunas comunidades oraban por la venida de Jesús. El que no quiera al Señor Jesús, al Señor sea anatema, y acaba, Maran Atá, ven Señor, ven Señor. En los momentos más remotos de la tradición, ya Jesús fue objeto de plegaria. Ese título de hijo de hombre aplicado a Jesús revela un contexto apocalíptico. Se encuentra solo en dichos de Jesús. Miren, hay gente que dice que probablemente de todos los títulos que los evangelios ponen en boca de Jesús, este refleje algo que efectivamente Jesús dijo, porque solo aparece en boca de Jesús. Y fácilmente Jesús lo usó para designarse a sí mismo. Es un texto que se usa en contextos que claramente aluden a algo histórico. Fíjense por qué les digo esto. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitado a los 3 días. Bueno, primero es un cambio escandaloso. El Hijo del Hombre era una figura vencedora, poderosa, que irrumpe inaugurando el final de la historia con gloria, poder y majestad, cuando Dios dará su merecido a los malvados. No era una figura sufriente. Y ahora viene Jesús y dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Es decir, primero, se ha identificado con él. Y segundo, le está dando un sentido nuevo a una figura que era triunfante. Y él la va a identificar con una figura de sufrimiento. Puede que las comunidades más primitivas identificasen al Jesús pascual con el Hijo del Hombre, esperado en la apocalíptica, es decir, en la reflexión judía que atendía a la revelación. ¿Qué es lo que Dios nos va a revelar al final de la historia? El Hijo del Hombre, que va a venir a dar su merecido a los malos, ¿no? Las expresiones del futuro del Hijo del Hombre se encuentran en todos los evangelios. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre las nubes con gran poder y majestad. Posteriormente, el Hijo del Hombre asume una función creativa y en la preexistencia, es decir, antes de que fuera nada, ya el Hijo del Hombre andaba por ahí, ¿no? ¿Cómo considera Jesús la cristología de la exaltación? Ahora estamos hablando de otro pensamiento cristológico del Nuevo Testamento. Ve a Jesús como Mesías, Señor e Hijo del Hombre solo después de su exaltación de entre los muertos. Ese Jesús que trae la salvación es Señor, es divino, pertenece a la dimensión de Dios. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, en la prédica de Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, y tiene origen en el cristianismo judeo-helenista, es decir, cristianos que son judíos de habla griega.
Hay un ejemplo claramente en Romanos 1:3 acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne, es decir, la humanidad, constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Se advierte que Jesús es designado como hijo de Dios por su resurrección. Es un pensamiento histórico. Esta gente no están diciendo que Jesús empiece a hacer, no, pero lo presentan así, que a nosotros nos confunde mucho. La idea de que la exaltación o resurrección de Jesús fue la ocasión para su designación mesiánica como hijo de Dios era algo común en el cristianismo primitivo. Veamos, por ejemplo, el himno a los filipenses, que es un himno anterior a Pablo. Fíjense, este himno, ¿no? Es una carta a los filipenses, se escribió entre el 54 y el 60. ¿Dónde estaba preso Pablo? No sabemos, estaba bajo custodia, pero ¿dónde? Shekel coloca esta carta hacia el año 54. Y miren el himno que Pablo cita anterior a él. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina, no se aferró, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, es decir, no se aferró a su dignidad de Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndote semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, sigue el himno, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, la gente que hablaba de los infiernos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Quedemos un momento. Jesús no le está quitando nada al Padre, pero esto está afirmando que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Señor era solamente Dios. Esto va a quedar todavía más claro en la próxima conferencia. A este Jesús, fíjese la cristología de la exaltación, lo resucitó Dios y todos nosotros somos testigos de ello. Por tanto, que toda la clase de Israel reconozca que a este Jesús que han crucificado, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Se trata de una cristología en dos niveles. El hombre Jesús ha sido exaltado por Dios, hecho Señor y Mesías desde el momento de su resurrección. Igual Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Advierta cómo los judíos piensan en categorías históricas. Se está hablando de lo que le ha sucedido a Jesús. Todavía no entran a tratar cuál es el ser de Jesús. Esa es la próxima conferencia. No reflexionan sobre lo ontológico, es decir, reflexionan sobre lo histórico, sobre los sucesos, pero no entran a pensar a nivel del ser. Rauch va a resumir las afirmaciones más relevantes de las cristologías primitivas pascuales. Hace un resumen, a la verdad que excelente. Se ve que este hombre es tremendo profesor. La resurrección es algo que le sucede a Jesús. El agente es Dios. Los títulos cristológicos, Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de Dios y Señor, son predicados de Jesús después de su exaltación. Los títulos cristológicos todavía no se han extendido a su vida y todavía no hay una expresión explícita de su divinidad. Pero se aplica a Jesús el título de Señor, Kyrios, para señalar que vendrá de nuevo. Y este término se emplea para Yahweh. Se coloca a Jesús al mismo nivel que Yahweh e implica su condición divina, su condición trascendente. Miremos ahora las cristologías del Hijo de Dios. Al considerar la cristología de los evangelios, ¿qué observaciones preliminares realiza Rauch? Fíjense en estos tres aspectos. Considere el enfoque global del libro.
la expresión, el título Hijo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un solo significado? ¿Qué alcance y valor tiene la expresión Hijo de Dios en el Nuevo Testamento? Vamos a ver el enfoque total. Dice Mayer, Mateo hace declaraciones cristológicas sin usar título alguno. Es una cristología que se desarrolla de diversos temas entretejidos, con o sin el uso preponderante de un título particular. Hay que fijarse en el enfoque general de la obra. Fíjate, Mateo, si tú lees Mateo y tú conoces el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que para Mateo el verdadero Moisés es Jesús y el verdadero Israel es la iglesia, los primeros cristianos. Moisés tuvo discursos, Mateo pone a Jesús en varios discursos en su evangelio. Segundo, Hijo de Dios en el Antiguo Testamento posee varios significados, hay que saber eso. Es el futuro hijo de David que Dios prometió adoptar. Por ejemplo, el Salmo 2, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Es el justo de la tradición sapiencial. Los ángeles son considerados hijos de Dios. E Israel, de forma colectiva, es considerado hijo de Dios. Hoy nosotros entendemos hijo de Dios en un sentido metafísico, es decir, Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Eso lo vamos a mirar en la próxima conferencia. De lo que sea el Padre, Jesús también es Dios de Dios, luz de luz. Pero esto no está así dicho en el Nuevo Testamento. Está la realidad, pero no la expresión. Finalmente, hijo de Dios en el Nuevo Testamento se encuentra en la primera comunidad de Jerusalén, basándose en su resurrección. La resurrección fue vista como el momento de su nombramiento como hijo de Dios. Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Está citando el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, el hoy de Dios. El hoy que sale tantas veces en los evangelios. Hoy se cumple esta palabra, dirá Jesús. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas, ese pasaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret en el capítulo 4. Ahora vamos a mirar, seguimos con el origen fundamental de la expresión hijo de Dios. La forma en la cual Jesús expresó su relación con Dios fue en términos de filiación. En los evangelios sinópticos, Jesús nunca se describe como hijo de Dios, pero habló de sí mismo como hijo de una forma única. El hijo, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al hijo, sino el Padre. Ni nadie al Padre le conoce bien, sino el Hijo. Él es el Hijo. O sea que es algo muy especial, muy particular que Jesús está hablando aquí. Seguimos con el Hijo de Dios. Tantas veces en los evangelios vemos a Jesús dirigirse a Dios como Abba, Padre. Cuando enseñó a orar, dice, digan, Padre nuestro. Pensaba que la filiación de sus discípulos era dependiente de la suya. Y en todos los estratos del Nuevo Testamento se observa que la relación de Jesús con su Padre fue distinta de la de los discípulos. Y Rausch recorre una serie de textos que ustedes habrán visto. Ojalá que ustedes tomen el tiempo de leer el texto. Me voy a fijar en uno. Cuando la resurrección, el Jesús resucitado dice que dile que voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. Es decir, no es de la misma manera que el Padre es Padre de Jesús, ni es de la misma manera que el Padre es Dios de Jesús y Dios nuestro. No es de la misma manera. Vamos a mirar ahora la cristología en los evangelistas. Ahí tienen a Marcos con el león. Comienza la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Así arranca Marcos su evangelio. Cierto que Jesús es a la vez Mesías e Hijo del Hombre, que tenía que padecer, pero para Marcos el título significativo es el de Hijo de Dios, que está presente en momentos cruciales del evangelio.
al principio, en el bautismo, en la transfiguración, cuando lo juzgan delante del Sanedrín, justo después de su muerte, ¿no? Se habla del Hijo de Dios. Verdaderamente, dirá el Señor, este hombre era hijo de Dios. El bautismo en Marcos. Solo Jesús ve los cielos abiertos y el Espíritu que le dice, tú eres mi hijo. La voz que dice, tú eres mi hijo querido, mi predilecto. Él oye esa voz. Durante el Evangelio, nadie entiende su identidad y los discípulos lo entienden mal. Solo la saben los lectores de Marcos y los espíritus impuros, ¿no? En la transfiguración, ¿no? Marcos proclama una vez la filiación divina de Jesús. Moisés y Elías, la ley y los profetas, representados en Moisés y Elías, conversan con Jesús. Desde la nube, recuerden la nube del desierto, Dios le habla. Ese es mi hijo querido, escúchenlo. De nuevo, el hijo querido aparece en la parábola de los viñadores asesinos que matan al hijo. Este autor, Dunn, hace esta cita. Tienen un justo derecho a formar parte de la enseñanza original de Jesús. Sugiere que Jesús percibió una singularidad escatológica propia del final de los tiempos en su relación con Dios, como el hijo que posee el rol singular de llevar a otros a participar del reino para el que él ha sido designado. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí. Jesús está atribuyendo un rol especialísimo en la instauración del reino de Dios. Cuando el sumo sacerdote pregunta a Jesús delante del Sanedrín, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contesta afirmativamente con una referencia a Daniel 7:14. Yo soy. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la majestad, llegando entre las nubes del cielo. Ahora él une ese pasaje con su propia figura. El sumo sacerdote lo va a acusar de blasfemia. Solo después de su muerte, un soldado romano, el centurión, un no judío, exclama, realmente este hombre era hijo de Dios. Hay toda una lección aquí. A veces nosotros nos quejamos de qué poco la gente oye la prédica, qué poco la gente busca de Dios. El Evangelio de Marcos, con mucha profundidad y mucha sutileza, nos hace ver que a veces quien menos espera reconoce a Jesús como Salvador, como Hijo de Dios. Este hombre, el Hijo de Dios, expresa la metáfora fundamental de Marcos. Jesús es el amado de Dios, el Mesías, el siervo sufriente que se revela como Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios en un sentido más funcional que metafísico. Funcional alude a que Jesús actúa lo que él hace. Marcos emplea el título de Hijo de Dios en un sentido más funcional, lo que hace, los roles que desempeña, más que en un sentido metafísico. Así es, así es. Marcos lo emplea en un sentido funcional. Pero también, ¿no? También Marcos nos hace ver que Jesús domina sobre los poderes del mal. Cuando esa caminata sobre las aguas, ¿no? El mar, que es símbolo de los poderes del mal. Mateo suprime una línea que Marcos tiene y Lucas el relato. Un judío descubriría claramente que Marcos está usando un paralelismo con Job, donde habla de que a Dios camina sobre el dorso del mar y si cruza junto a mí no lo veo. El relato en Marcos es una manifestación de Jesús a sus discípulos. Igual la transfiguración, ¿no? Que está calcada de la teofanía en el Sinaí, ¿no? Dios revelándole a Moisés y ahora el Padre revelando a su Hijo como aquel que está más allá de Moisés
y los profetas. Entramos ahora a hablar de Mateo. ¿Qué preocupaciones tenía Mateo al escribir? Se preocupa de la conversión de los gentiles. Refleja la tensión entre la iglesia que está abierta a otros pueblos y la sinagoga que está cerrada sobre sí misma. Mateo insiste en que la llegada de los gentiles está en todo de acuerdo con el plan de Dios, la llegada de la buena noticia a los que no son judíos. Mateo insiste 12 veces, esto se cumplió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por el profeta. Es decir, Jesús realiza el proyecto de Dios del cual nos hablan las Sagradas Escrituras. En toda esa inmensidad de escritos hay una línea, hay un proyecto, y eso es lo que está de acuerdo con las Escrituras. Jesús es presentado como un rabino, un maestro, alguien capacitado para interpretar la ley con autoridad, un nuevo Moisés, como les decía hace un momento. Mateo organiza la prédica de Jesús en 5 grandes discursos que recuerdan los discursos de Moisés, por ejemplo, los que recoge el Deuteronomio, o recuerdan también los 5 libros de la Torá, ¿no? Jesús es el nuevo Israel, la plenitud de la ley y los profetas, Mesías en la línea de David. Seguimos mirando a Mateo con el título que usa para Jesús de Hijo de Dios. Mateo describe a Jesús actuando en unión con el Padre. En Mateo Jesús se refiere a Dios como mi Padre 16 veces y una vez se refiere al Hijo del Hombre que viene con la gloria de su Padre. En todos los sinópticos Jesús se presenta 3 veces como el Hijo. Es bueno detenernos en esos escritos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelarse. Fíjense que es algo muy singular. Ahora fíjense este segundo, que muchos exegetas están de acuerdo en decir, esto es de Jesús, porque por un lado está diciendo que Él es el Hijo, pero está diciendo su ignorancia. Esto no lo inventa la iglesia primitiva ni loco. En cuanto al día y la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles ni el cielo, ni el Hijo, solo lo conoce el Padre. Misterio tremendo, pero está hablando de una ignorancia. Y la tercera, el hijo asesinado del dueño de la viña. ¿Se acuerdan? Un hombre tenía una viña, entonces manda a recoger los frutos y van matando a todos los que envía hasta que él manda a su hijo y también lo asesina. En Mateo, la verdadera identidad no está escondida. Pedro la confiesa en Cesarea de Filipo, gracias a un conocimiento que se basa en una revelación divina. Como Lucas, Mateo atestigua que Jesús es Hijo de Dios de un modo único desde el momento de su concepción por el Espíritu Santo. O sea que en esa confesión de Cesarea de Filipo tan importante. Entramos entonces en el evangelista Lucas y ahí lo vemos con el toro. Lucas presenta a los discípulos dirigiéndose a Jesús como el Señor. En las 2 obras de Lucas, el Evangelio y los Hechos, se presenta a Jesús como profeta de Dios, siervo, Mesías, Salvador y reinando a la diestra de Dios. ¿Cuál es el título favorito? Señor. ¿Cuál es la clave desde el punto de vista de Lucas? La visitación divina y el cuidado de la humanidad por medio de Jesucristo según el plan divino de salvación. En Lucas se va a expresar también la necesidad divina, diciendo, tenía que, el Hijo del Hombre tenía que, ¿no? No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrar así en su gloria, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Aquí hay como varias
varios hilos. Por un lado, si Dios habló en serio, si lo que Dios nos anunció en el pasado es verdad, eso tiene que realizarse en su Mesías. Si todo justo sufre, eso tiene que realizarse también en su Mesías. Si Dios es Salvador y no le importa lo bajo, lo fracasado que esté el pueblo o la situación humana terrible que se esté enfrentando, y Dios se puede mostrar Salvador y se ha mostrado Salvador en todas esas situaciones, como se mostró Salvador del pueblo de Israel, tenía también que suceder esto porque Dios es coherente, ¿no? Bueno, pues en Lucas también Jesús es llamado Hijo de Dios. Aunque Lucas considera a Jesús como Mesías, Señor e Hijo de Dios desde el momento de su concepción, desde que el ángel le está hablando a María claramente, ahí será grande, será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Si a usted le gusta este temita, tome la Biblia de Jerusalén y coja el texto de la Anunciación. Y si usted tiene tiempo, vaya buscando las referencias que están en el margen que Lucas, a las que alude Lucas en ese pasaje, donde no sobra una letra. Lucas está citando varios, yo iba a decir decenas de pasajes de la Escritura. Por supuesto, el famosísimo 2 Samuel 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Si usted quiere ir a un texto por el que cruzan más de 100 hilos en la Biblia, vaya a ese texto. Por ahí pasan todos los cables, se diría, ¿no? 2 Samuel 7. Y el ángel está citando 2 Samuel 7 a dos manos, ¿no? Ahora entramos en las cristologías que ven a Cristo como la sabiduría de Dios, las cristologías sapienciales. ¿A través de qué fuentes se manifiesta la teología sapiencial en el Nuevo Testamento? Diversas fuentes. Jesús mismo es presentado como la personificación de la sabiduría. Dice, la sabiduría se acredita por sus discípulos. La sabiduría se acredita por sus discípulos. Los fragmentos de los signos cristológicos encontrados en el Corpus Paulino, el cuarto evangelio hebreo, son expresiones de una cristología sapiencial que insiste en Cristo como sabiduría del Padre. Por cierto, que la catedral de Hagia Sofía estaba dedicada a Jesús, ahora creo que es una mezquita, pero estaba esa sabiduría divina es Jesús. Esa cristología se remonta al cristianismo judío primitivo, equivale a una reflexión profunda que van lejos. Esa fue la cristología que condujo a una doctrina de la preexistencia, o sea, que llegó a entender, ¿no?, que la sabiduría estaba junto a Dios desde siempre, ¿no? En Pablo presenta a Cristo como sabiduría de Dios y como preexistente. Esa sabiduría es Cristo mismo. Por ejemplo, en 1 Corintios, así mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos también a Cristo como preexistente en el himno a los filipenses. Este himno, como les decía, anterior a la década de los 50, que Pablo cita en el segundo capítulo de la carta a los filipenses, considera que el Hijo de Dios existía desde siempre, desde siempre. Es muy importante para la próxima conferencia que usted entienda que ya hubo cristianos que llegaron a afirmar que el ser de Jesús iba hacia la eternidad, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. O sea que el Hijo es igual a Dios.
sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, a la humanidad, y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Tengamos un momento. Fíjense cómo la primera comunidad descubre el valor de la encarnación. Dios, el Hijo, nos ama tanto que renuncia a sus prerrogativas divinas por nosotros, renuncia a toda ventaja divina por nosotros y asume nuestra situación. Y es una situación de violencia en la que Él va siguiendo lealmente ese proyecto de la buena noticia que le va a llevar a la muerte y muerte en cruz. Y ahora Dios le responde, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor. Ya saben ahora lo importante de ese título, para gloria de Dios Padre. O sea que Él no se aferra. Aquí hay toda una reflexión, porque si se recuerdan, el pecado de Adán y Eva consiste en no querer ser humanos, sino meterse en el camino de aspirante a diosesitos. No ven que la condición humana es camino hacia Dios. No, ellos quieren, poniendo la mano sobre el bien y el mal, comportarse como si fueran dioses. Y el Hijo de Dios hace lo contrario. Renuncia a toda ventaja divina para asumir la condición humana. Qué grande es la condición humana que la asume el Hijo de Dios. La Iglesia tiene en su haber el haber reconocido la dignidad del ser humano. Este especialista, Harrington, subraya la humillación y la exaltación del justo y su decisión de encarnarse. En 2 Corintios se advierten las implicaciones. Conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico por ustedes se hizo pobre, a fin de que se enriquecieran con su pobreza. La pobreza que enriquece, la solidaridad que enriquece. Este es el movimiento, ¿no?, que se despoja para acercarse y se acerca enriqueciéndonos. Cristo no representaría una impersonal sabiduría de Dios, sino una realidad personal, una realidad que tiene todo el calor de lo humano, de lo personal. Y vamos a Colosenses, donde Cristo se presenta como imagen de Dios y primogénito de toda creación. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación. Que por cierto, los primeros cristianos dibujaron imágenes, usaron imágenes. No, eso no es ningún problema, porque nosotros tenemos ya la imagen de Dios invisible. Nosotros ya no nos confundimos, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea que todo este universo que conocemos, Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Todo tiene en Él su consistencia. Esto tiene muchas consecuencias. Vamos a fijarnos en una. ¿Cuál es el verdadero fundamento de lo que existe? Pablo dice Cristo. ¿Cuál es el fundamento de lo que dura, de lo que vale la pena? Cristo. Se pueden realizar varios paralelismos entre el lenguaje de este himno y la literatura sapiencial. Entramos en la teología feminista y la cristología sapiencial. ¿Por qué las teologías feministas han intentado privilegiar esta cristología sapiencial? Porque la sabiduría, no cabe duda, es una figura, una metáfora femenina, ¿no? Y la acción salvadora del mundo aplicada a los primeros cristianos, ¿no?, aplicada por los primeros cristianos a Jesús, usa esta metáfora femenina. Esta metáfora suprime el monopolio de la metáfora masculina, por ejemplo, logos, hijo,
y desestabiliza el imaginario patriarcal. ¿No? Es una figura femenina. ¿No? Las mujeres pueden reflejar y representar a Cristo también como los hombres. La esencia de Cristo no la constituye la masculinidad. Sí, ciertamente era masculino, pero la esencia es la humanidad redimida y redentora que da el Espíritu. Si es salvador de todos, cualquier persona puede vivir lo que dio sentido a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Bueno, Pablo llegará a decir que esas distinciones entre amo y esclavo, hombre, mujer, se refiere a en cuanto a la humanidad. Tan humana es la mujer como el hombre, ¿no? Y entramos en la cristología de Juan. ¿Por qué se llama la más alta? Alta aquí quiere decir la que va más lejos, reconociendo desde dónde viene el ser de Jesús. Desde dónde viene el ser de Jesús. Bueno, el prólogo del Evangelio está fuertemente influido por la tradición sapiencial. Pueden mirar Proverbios, etc. Proverbios 3, 8. No sé si ese es un error. En Juan se suscita claramente la cuestión de la divinidad. Desde el principio Jesús es reconocido como Mesías. ¿Puede ser reducido el prólogo de Juan a poesía? Yo creo que no. El error me refiero al 35 que hay en pantalla respecto de Proverbios. La verdad que no estoy consciente si es correcto. Varias veces en el Evangelio de Juan, Jesús usa la expresión yo soy, que es la expresión que usa la Biblia griega para hablar de Dios. Ego eimi, ¿no? Es la yo soy Yahweh, yo soy Yahvé. Así se presenta Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia de los 70. Dice Raymond Brown, merece especial atención el uso absoluto de la fórmula sin predicado. Si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Eso, hay una identificación total entre lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento sobre su mensaje, su ser y Jesús de Nazaret. Hasta ahí llegarán. Nosotros adoramos a Cristo, pero ¿cómo se llegó ahí? Estamos hoy caminando ese camino de las primeras comunidades. Brown argumenta que este uso absoluto tiene el efecto de presentar a Jesús como divino, con la preexistencia como su identidad. La identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Tiene sus raíces en el ser del Padre de quien procede. Incluso como el griego del Antiguo Testamento entendió al Dios de Israel. Dicho de otra manera, ojalá que más claramente, las expresiones que usa la Biblia de los 70 para hablar de Yahweh, Jesús las usa para hablar de sí mismo en el Evangelio de Juan. Más claro, el agua. Jesús está afirmando para todo el que tenga oídos para oír que él se identifica con la divinidad. Quien me ve a mí, ve al Padre, llegará a decir. Hay 3 textos que lo muestran claramente. Dice, afirmó los cristianos del Nuevo Testamento, llamaron Dios a Jesús. Bueno, en Hebreos dice, pero del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Se dirigen al trono de Dios que es Jesús, al Hijo como Dios. Amaste la justicia, obedeciste la ley. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría. Juan 1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y con el encuentro con Tomás, vemos a Tomás decir, Señor mío y Dios mío. Su argumento es que dirigirse a Jesús como Dios fue un resultado de la oración y el culto, y es algo principalmente soteriológico. Esta gente se descubrió salva, se descubrió libre de venganza, libre de exclusiones, se descubrieron compartiendo lo que tenían, queriéndose muchísimo, se descubrieron acogiendo a los extranjeros, tratando a la mujer con dignidad, al esclavo con respeto. Claramente algo había ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La salvación. ¿Quién era Jesús? El Salvador. ¿Cómo tiene que ser Jesús para que nos salve? Por ahí viene
la reflexión de la próxima conferencia. ¿Quién pudo realizar esa salvación? Claramente, tiene que ser uno como nosotros para que nos toque a nosotros, pero tiene que ser uno que venga de la parte de Dios para que nos llegue a todos nosotros. Lo voy a repetir. Tiene que ser uno como nosotros para que nos llegue a nosotros, pero tiene que ser al mismo tiempo alguien que venga de la parte de Dios, pues de Dios viene la salvación, para que nos llegue a todos. Esa salvación no se quedó atrás. Si usted está tomando este curso, ojalá que no sea para recordar a Jesús como quien celebra 9 días, sino que usted descubra esa salvación que también le llega hoy en día a su vida y a usted. ¿Qué cambió en la tradición judía al reconocerse la divinidad de Jesús? Bueno, aquí hay un problema para el monoteísmo. Jesús habla con el Padre y el Padre es Dios, pero ahora dice, Él se presenta, quien me ve a mí ve al Padre, Él se presenta perdonando pecados, Él se presenta librando a gente de dinamismos destructores, Él se presenta como mayor, aquí hay alguien mayor que Salomón, Él se presenta reinterpretando la ley claramente, Jesús se presenta como divino. Y pronto la iglesia tuvo una forma binaria de culto, haciendo a Jesús objeto de una devoción reservada a Dios. Siguieron siendo monoteístas, hay un solo Dios, pero hay también un solo Señor que es Cristo. Y esto se ve en los himnos que cantan a Cristo, las oraciones que se dirige a Él, el uso de su nombre, la cena del Señor, las confesiones de fe en Jesús, las profecías con las palabras de Cristo resucitado. Los títulos de Jesús fueron redefinidos en los círculos cristianos primitivos, viniendo a ser usados para referirse a una figura que mantiene estatus celestial y divino. Y entramos en las conclusiones de esta primera parte, enseguida entramos en una segunda parte más corta. Los discípulos de Jesús interpretaron su experiencia de Jesús en símbolos de imagen que venían de su tradición religiosa, es decir, provenían de las escrituras hebreas. También de la escritura, la literatura judía, no canónica. Y al esforzarse por expresar su fe alimentada por el culto, ampliaron el lenguaje de su tradición y le dieron un nuevo significado. Jesús lo llevó a ir más allá. Él les interpretó las escrituras. Al estudiar el Nuevo Testamento, encontramos una variedad de reflexiones sobre Jesús, una variedad de cristología. No es una reflexión que se desarrolle de manera lineal ni uniforme. Ya antes de Pablo, en las comunidades existían reflexiones sencillas, fórmulas pequeñas sobre quién es Jesús, pero también de un alto grado de elaboración. Las cristologías más antiguas muestran que el Señor resucitado ya era objeto de oraciones. Las cristologías del Hijo de Dios al principio están relacionadas con la resurrección, entendida como designación a la filiación divina descrito en el Salmo 2. Recuerden, yo te he engendrado hoy, ¿no? Al designarse como hijo, al tratar a Dios como su Abba, Jesús dio un fundamento a esta designación. La tradición sapiencial, con su personificación femenina de la sabiduría, juega un papel en la atribución de la preexistencia de Jesús, porque la sabiduría jugó un papel en la creación y desarrolla una misión en el pueblo de Dios. Juan afirma claramente la preexistencia de Jesús. Tomás le confiesa como Señor y como Dios. Esa preexistencia del Hijo aparece ya en himnos que son reflejos del culto y de la oración de las primeras comunidades. Lo que la comunidad creyó, pensó y enseñó sobre Jesús comienza con el culto. Esta gente se dieron cuenta que Jesús era el decisivo, que había que vincularse con él. Esa es la clave. Quiero ahora hacer unas reflexiones ya más de más carácter personal, más cerca de nosotros. ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre Jesús? Todas estas cosas que decimos. Bueno,
Recordemos lo que ya hemos dicho, como el primer anuncio fue oral. Jesús no mandó a sus discípulos a escribir, sino predicar. De Jesús, ¿qué es lo que conocemos? Ningún escrito. Se sabe que una vez escribió algo con el dedo en la tierra, pero no recogieron lo que escribió. Lo que nos quedan son sus palabras. Puede ser que cuando empezaban a morir los de la primera generación, se elaboraran los evangelios, que reflejan o recogen o responden a tres fases. Primero, Jesús predicó y actuó. Segundo, sus discípulos predicaron y actuaron. Y finalmente se pone ese anuncio por escrito. Cada fase tiene su contexto. Por ejemplo, si usted coge Mateo 23, cuando eso se puso por escrito, la iglesia estaba enzarzada en una guerra muerta con el fariseísmo. No le quepa duda que esa guerra endurece todo lo que ahí se pone sobre los fariseos, entre los cuales Jesús tuvo discípulos y tuvo amigos, ¿no? ¿Qué se dijo sobre los evangelios en el siglo II? Justino, cuya fiesta celebramos hoy, los llamaba recuerdos de los apóstoles, comentarios y palabras sobre y del Señor. Y se sabe que los evangelios se leían en las reuniones litúrgicas, como los leemos nosotros también. En el siglo III, dice Orígenes, la iglesia tiene 4 evangelios, los herejes muchísimos, porque había muchos evangelios apócrifos y evangelios gnósticos. Entre ellos, uno que es escrito según los egipcios, otro según los 12 apóstoles. Basílides se atrevió a escribir un evangelio y ponerlo bajo su nombre. Conozco un evangelio de Tomás y otro de Matías, y leemos otros muchos, dice Orígenes, que escribió en el siglo III. Perdón. Los textos de los evangelios se transmitieron primero en copias manuscritas. Primero se usaba papiro, ahí ven la palma de la planta del papiro, de la que se extiende luego, se seca y en eso se escribe. No tenemos ningún manuscrito original de los evangelios, pero tampoco de ninguna obra de la antigüedad, para que usted se dé cuenta que no es tan fácil. Enseguida les voy a hablar de esto. La segunda de Pedro pareciera informar que ya hay colecciones de cartas de Pablo que se transmiten, ¿no? Y mucha gente coloca, muchos especialistas colocan la segunda de Pedro a comienzo del siglo II. Esto es verdaderamente sorprendente. Les acabo de decir que no hay manuscritos de los evangelios, para que usted se dé una idea. Nosotros conocemos manuscritos de la Ilíada, 700, y del Nuevo Testamento, más de 5.400. Son tantos que se han agrupado en familias, y las más importantes aparecen en las ediciones críticas en griego de los Nuevos Testamentos. Por ejemplo, usted compra un Nuevo Testamento, por ejemplo, una versión grecolatina para especialistas, usted va a tener al pie de cada página las principales variantes, es decir, cómo pone el código sinaítico este verso, cómo el código vaticano pone este verso, porque hay diferencia entre los manuscritos, que es la manera, curiosamente, de las más fuertes para usted atestiguar que responde a un documento original real, porque por las variantes reflejan el pensamiento del copista, los errores del copista, etc., pero reflejan algo que está detrás, ¿no? Entre el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento y Juan, tal vez median 80 años, ¿no? Ya 80 años después, hay gente que lo acerca más, menos, o lo aleja más. Todas las ediciones críticas del Nuevo Testamento tienen los códices principales. Este es uno de los papiros más antiguos, el papiro Bodmer.
¿Qué dice la iglesia sobre los evangelistas? Esto ya lo presentamos una vez, pero me da la impresión por las preguntas que algunos hacen que no ha quedado claro. Los evangelios son fidedignos. Ahora, los evangelios, espero que estén leyendo, los evangelios reflejan una crecida inteligencia de los apóstoles. Los apóstoles no siempre tenían una idea clara de quién era Jesús. Van avanzando en ella, sobre todo luego de sus encuentros con Cristo resucitado. Tienen una crecida inteligencia de la que ellos gozaban. Fíjense cómo la Iglesia Católica reconoce que los evangelios a veces sintetizan. ¿Usted se cree que Jesús dijo una detrás de otra las parábolas que Mateo cuenta, por ejemplo, en Mateo 13? Yo pienso que no. Ahora, Mateo las sintetizó ahí, las juntó ahí por un orden. Vete tú a saber por qué motivo, pero como que lucen bien y las juntó. Hizo un grupo, que por cierto, Mateo no fue que le puso número a los capítulos, eso ocurrió en la Edad Media, ¿no? Ahora, es una unidad. El que lo hizo bastante bien, respeta las unidades. Esta gente a veces explicó lo que Jesús enseñó o a veces retienen la forma de proclamación. Por ejemplo, dichosos los pobres, etc. Escribieron sacando de su memoria porque hay testimonio de gente que fue testigo ocular. Lucas habla de eso en sus primeros versos, de cómo él interactuó con gente que fue testigo ocular. Venimos a un puntico también que le da mucha brega a la gente. ¿Qué pensar de los dos primeros capítulos de Mateo, de los dos primeros capítulos de Lucas? Bueno, los especialistas dicen, sea lo que sea, sabemos que eso no es simplemente historia, hay mucha teología, pero hay 12 puntos de coincidencia en ambos evangelios. El nacimiento de Jesús está relacionado con el reinado de Herodes el Grande. María, antes de concebir, es una virgen comprometida con José, los dos evangelistas. José es de la casa de David. Un ángel anuncia la próxima concepción y nacimiento de Jesús. Jesús es reconocido como descendiente de David, hijo de David. Concepción por el Espíritu Santo. No toma parte José en esa concepción. El nombre de Jesús responde a una intervención celestial antes de su nacimiento. La intervención lo identifica como Salvador. Jesús nace después que José y María han empezado a convivir. Nace en Belén. Jesús se instala con María y José en Nazaret. Bueno, esto en Joseph Fitzmayer, por ejemplo, un libro que el otro día les regalé, se lo mandé, está disponible gratis en internet. Es tal vez de las obras especializadas más cercanas a una persona que quiera meterse a fondo sobre puntos discutidos sobre Jesucristo, ¿no? Raymond Brown, los católicos creen que si se cuestiona la historicidad de las narraciones de los evangelios sobre la infancia de Jesús, eso quiere decir que se va contra la enseñanza de la Biblia. No existe ninguna declaración oficial de la iglesia que diga esas narraciones son literalmente históricas. No lo hay. Los relatos de Mateo y Lucas respecto del nacimiento son tan distintos que resulta difícil imaginar que provengan de la misma persona. Biblistas dicen, es que José le contó a Mateo y Lucas le contó a María, que por cierto, ponen que Lucas pintó un cuadro de María, ¿no? Entonces hay gente que de relajo dice, ¿será que María y José no se hablaban? Para que no digan, no. Bueno, por supuesto, eso es un disparate. Los evangelios de la infancia se entienden apropiadamente, dice Raymond Brown, solo cuando se recalca su contenido, es decir, sus antecedentes en el Antiguo Testamento y la básica identidad cristológica de Jesús, incluido el hecho de que su venida obliga a tomar partido en favor o en contra. Brown pretende evitar dos clasificaciones. Dice, estos relatos no son ni cuentos de hadas, ni son pasajes que buscan despertar su supersensiblería con imágenes infantiles. Ninguna de las dos. Si usted coge que tanto Mateo como Lucas describen fenómenos,
que debieron dejar huellas en la opinión pública. Por ejemplo, la estrella. Mucha gente dice, mire, cada vez que se acerca la Navidad, no falta en History Channel, etc. Gente que son fundamentalistas. Si dice la Biblia que hubo estrella, tiene que haber estrella. Señores, Brown, por ejemplo, examina los indicios de las crónicas astronómicas de la época, etc. No hay nada ahí para eso. En cambio, si usted se toma el trabajo de leer números 22, 23 y 24, usted se va a dar cuenta que lo que Mateo está haciendo aquí es un midrash, una manera de escribir judía, donde te dicen, ¿tú te acuerdas de lo que leímos sobre Natal? Se está cumpliendo, se está cumpliendo. Dicho en dominicano, la estrella no está en el cielo, está en el suelo, ¿no? Haga el ejercicio, vaya a números 22, etc. Y vea a Balán, que lo llevan a maldecir, y ahora Balán va a bendecir y va a anunciar que él ve un astro de David que avanza con majestad. Y lo mismo el censo de Quirino. Nosotros sabemos, hasta donde se ha estudiado Augusto, que nunca hubo un censo en todo el imperio. El censo de Quirino se llevó a cabo 10 años después de la muerte de Herodes. O sea que, y entonces Judea no incluía a Nazaret todavía. O sea, muchas veces pretenden asociar los evangelistas, diversos hechos, ¿no?, en épocas cercanas. Pero si usted lo toma como un relato histórico, va a tener bastante problemas, ¿no? Ahora, fíjense algunos paralelismos de los evangelistas, ¿no? Mateo, un anuncio a José. Lucas, un anuncio a María. Mateo, será llamado Dios con nosotros. Lucas, hijo de Dios. Los magos adoran. En Lucas, los pastores adoran. Los gentiles responden a Jesús con fe y alabanza. Vienen de lejos. Los judíos responden a Jesús con fe y alabanza. Es curioso que en Mateo, los que no tenían Biblia van a Belén y los que citan la Biblia se quedan en Jerusalén. Eso, hay una ironía tremenda en eso. En Mateo, José recuerda a los José de Jacob. Zacarías e Isabel recuerdan a Abraham y Sara en Lucas. En Mateo, Herodes recuerda al faraón. En Lucas, Jesús ante el anciano Simeón pareciera el niño Samuel ante Elí. Y Mateo cuenta la historia de Israel como catequesis para entender la historia de Jesús. Y si usted coge el canto a María, que leíamos ayer, se inspira en el canto de Ana. Y todos los 2 primeros capítulos de Lucas, si usted se quiere tomar el trabajo, vea el paralelismo entre Juan Bautista y Jesús, donde siempre Jesús queda superior. Ahí nos sobra un detalle. Ambos coinciden que hubo una preparación divina y sobre todo una revelación. El Antiguo Testamento, sus escenas y personajes aparecen como una anticipación del Nuevo Testamento. El niño fue concebido sin intervención de varón. Era de la casa de David, nació en Belén. La familia se estableció finalmente en Nazaret. Toda esa coincidencia que ya hemos resaltado, ¿no? Durante siglos, esos evangelios se tomaron al pie de la letra. Y todavía, cuando comenzaba el concilio, alguna gente quería que se definiera su historicidad. Pero eso sería no entender los evangelios de la infancia, ¿no? No presentan datos históricos documentados y comprobados. Quieren presentar un mensaje teológico de salvación. Tienen otra perspectiva. Vamos a hacer un ejercicio y con esto terminamos. Tomen la genealogía, ¿no? Vamos a dejar de lado voy a centrar en una de ellas. Mire, las genealogías transmiten cómo Mateo y Lucas entendieron a Jesús. Mateo lo sitúa en el vértice de la historia judía y para Lucas el vértice de la historia humana. Por eso Lucas lleva la genealogía de Jesús hasta Adán. Es para Adán que va. ¿Usted cree que Lucas está manejando actas de nacimiento de toda esa gente y documentos históricos? Claro que no, por Dios, ¿no? Según el Apocalipsis de Esdras, la salvación es un documento intertestamentario. La salvación general ocurrirá cuando aparezca el Mesías en la semana 11ª del origen del primer hombre, es decir, 11 por 7, 77 días. Y
Tú vas a tener en Lucas, cada día es una generación, un antepasado de Cristo. Y Lucas la arma hasta Adán, ¿no? Donde hay un personaje para cada día. Cristo es el liberador de toda la humanidad. Lucas está marcado por la catequesis universalista de Pablo. Es imposible comprobar los antepasados de Jesús, ni están revelados, ni le interesa eso, no, nada de eso, ¿no? En cambio, Mateo emplea las consonantes del nombre David, DVD, ¿no? Que son esas letras, que dan 6 más 4 más 6, 14. Y cada una culmina con un hecho, una figura extraordinaria. Creo que aquí he cometido un error en esa cadena, pero Mateo, que escribe para cristianos provenientes del judaísmo, en esto es que me quiero fijar. En la genealogía, Mateo introduce 4 mujeres, siendo así que la mujer no transmite derechos según la Torá. Las 4 son extranjeras, ilegales, y 3 de conducta bien censurable. Vamos a fijarnos, fíjense lo que hace Mateo. Pone como antepasado de Jesús a la cananea Tamar, que era nuera de Judá, una mujer que la pobre lo obligaron a ser incestuosa, ¿no? Y Onán por eso se negaba a engendrar. Fíjense qué cosa tan escabrosa. Esta mujer que se hace prostituta contra su esposo, que la quiere castigar, y en un momento ella muestra que él es el culpable. Él es el culpable. Pues bien, esta mujer, Tamar, que sale así en la escritura, Mateo la pone como antecedente de Jesús, antepasado de Jesús, ¿no? Tenemos a Tamar, Rahab, pagana y prostituta. Cuando van a invadir la tierra prometida, Rahab salva a los espías de Josué. Esta mujer se salva porque coloca una cinta roja que le dejaron los espías. Esta mujer, Rahab, es parte de la cadena genética de Jesús, y es, digo, según Mateo, por supuesto. ¿Qué es lo que está queriendo decir Mateo aquí? Que Jesús vino para todos. Ahora se entiende mejor. No he venido a buscar justos, sino pecadores. La adúltera Betsabé, la madre de Salomón, que se relaciona con David, asesino de su esposo Urías, un militar digno. El profeta Naamán denuncia este pecado y David reconoce su pecado. Bueno, pues esta mujer es también antecedente de Jesús. Y finalmente, Ruth, la moabita, que no es judía, es bisabuela de David, introdujo sangre pagana. Pero fíjense qué frase tan linda, cuando Noemí le dice que se vaya, vete, para que encuentre vida, encuentre otra vida. No me pidas que te abandone y que me separe de ti, pues iré a donde vaya y viviré donde vivas, que tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Ruth se casará con vos, etcétera, y para que se mantenga el apellido. Y esta mujer es antecesora también de Jesús. ¿Qué es lo que está queriendo decir todo esto que hemos ido meditando ahora a través de la genealogía? Que la maldad, la violencia, la trampa y el odio no detienen el proyecto de Dios, que siempre sigue siendo propuesta de salvación para toda mujer y todo hombre, y se realiza en Jesús de Nazaret. Resumiendo todo esto que hemos dicho, señores, aquí he planteado un problema tremendo, porque Israel creía en un solo Dios, y ahora tenemos que Jesús es adorado como divino. Hay un culto por el principio binario, claramente, ¿no? Hay un solo Dios y un solo Señor, Cristo Jesús. Pues bien, ¿cómo se va a resolver esto? O también habrá gente que diga, ¿cómo puede ser divino Jesús si sufría, padeció, ignoraba, pasaba sed, a veces se molestaba con sus discípulos? ¿Ese es Dios? ¿Puede ser Dios esa persona? Queda planteado un tremendo problema. Y eso va a escandalizar mucho a gente que tenían una idea de Dios que no era compatible con esta misericordia y esta solidaridad humana de Jesús.